necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Pan. La revolución necesita pan. Ocúpense otros de lanzar circulares con periodos rimbombantes. Pónganse otros en los hombros tantos galones como puedan llevar encima. Peroren otros acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea consistirá en hacer de suerte que en los primeros días de la revolución, y mientras dure esta, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer obligada a formar cola delante de la tahona para recoger la bola de salvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Estas palabras del anarquista Piotr Kropotkin, procedentes de su libro La conquista del pan, introducen un artículo que fue publicado en Briga el pasado agosto y del que parte este programa. Este artículo se titulaba Alimentar las luchas. El mismo compañero que escribió este artículo organizó bajo el mismo título una charla debate hace unas semanas en la librería La Libre, en Santander. En ambos casos se reivindicaba la autogestión productiva y distributiva de alimentos desde una perspectiva revolucionaria, con la agroecología y el anticapitalismo como pilares, y con el objetivo de producir, distribuir y consumir nuestros alimentos sin depender de grandes empresas de producción y consumo, en este caso con el foco puesto concretamente en alimentar también las luchas y los movimientos sociales. Todo ello como respuesta a un contexto en el que, como sabéis, la mayor parte de la producción depende del mercado capitalista y una serie de empresas que controlan casi toda la producción. Y a modo de ejemplos que sirvan de ideas sobre las que reflexionar y sobre todo sobre las que actuar, nos presentó algunas alternativas reales que han venido existiendo en los últimos años o que existen en la actualidad, tanto a nivel internacional como a nivel de Cantabria. En la segunda parte del programa nos sumamos una vez más al mensaje internacional de solidaridad y de apoyo ante la masacre que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza por parte del Estado de Israel, lo cual se suma a la continua situación de apartheid y de genocidio que lleva sufriendo el pueblo palestino desde hace décadas y que no podemos perder de la perspectiva a la hora de analizar lo que está sucediendo en la actualidad. En ese sentido, os pincharemos unas pequeñas grabaciones y entrevistas que hemos recibido realizadas en las concentraciones en apoyo al pueblo palestino que tuvieron lugar en Torrelavega el miércoles de la semana pasada y en Santander este pasado miércoles, donde en esta última unas 1.500 personas gritaron bien fuerte contra un Estado criminal que practica el apartheid: basta de impunidad, stop genocidio del Estado de Israel. Aprovechamos para mandar un saludo y un abrazo a la audiencia de todas las radios libres que reemiten nuestros vuelos, así como también para quienes nos escucháis a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Y sin más, agarraros fuerte, observadoras y observadores, que comenzamos el vuelo. En lo más alto del Valle Poblaciones vivía un indio que no creía en Dios, vivía un indio que no creía en Dios. Las cuencas vacías de un cráneo astado marcaron el camino que se hubo de seguir, marcaban el camino que se hubo de seguir. Hasta un lugar en la tierra donde está una piedra jinca, donde estaba una piedra jinca. Se divisaban unas tierras negras y la nieve no paraba de caer, y la nieve no para de caer, esa nieve no para de caer, y la nieve no paraba de caer. Más alto entre las dos peñas hay una piedra que no cree en Dios, hay una piedra que no cree en Dios.
y cementerio, en cada pueblo, iglesia y cementerio. Hay yeguas muertas bajo la nieve, 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 hay yeguas muertas bajo la nieve. Marcaron el camino que se hubo de seguir, marcaban el camino que se hubo de seguir, marcaron el camino que se hubo de seguir, marcaban el camino que se hubo de seguir. Escuchabais La piedra que no creía en Dios, de Jazz Brass, otro cantautor de Cantabria que se suma a nuestros vuelos. Bueno, y escuchabais también un poco de nuestro sonido ambiente aquí en este bosque, en algún lugar de Cantabria, que, bueno, para quienes nos escuchéis desde fuera de Cantabria o ya unos días después de la emisión de este vuelo, hoy viernes 20 de octubre, pues quizás suene muy lejano, pero la verdad que hoy andamos por aquí con un temporal de agua y de lluvia bastante potente y el nido, bueno, por ahora aguanta, pero el árbol sobre el que estamos se tambalea bastante. Así que, de todas formas, el pájaro observador veo que está revoloteando por ahí arriba, revisando continuamente todo el equipo para que no se moje o se caiga. Así que nada, tendremos cuidado y esperemos que nuestro equipo resista al temporal mientras grabamos. Pues nada, como os comentaba, estuvimos hace unos días hablando con el compañero que publicó el artículo en Briga titulado Alimentar las luchas y que recientemente organizó una charla de debate en la librería La Libre, en Santander, con este mismo nombre. Así que vamos a ir escuchando los cortes de la conversación que mantuvimos con él. Y en primer lugar, tanto en el artículo como en la charla, el compañero nos hablaba de experiencias internacionales en relación con este tema de alimentar las luchas sociales. Y comenzamos preguntándole por la R2R, la red de aprovisionamiento de las luchas en el territorio de Rennes, en Francia. R2R, la red de aprovisionamiento de las luchas en la ciudad de Rennes, en Bretaña. Bueno, es un colectivo que lleva funcionando muchos años, que está centrado en la alimentación y que toca diversas ramas de la alimentación. Por un lado tienen pues sus propias huertas autogestionadas, colectivas, unas más urbanas y otras que están en tierras que les han cedido campesinos de la zona. Esas huertas no están destinadas al autoconsumo como suele ser habitual, sino que su producción se destina a otras funciones, ¿no? Hacen pues comedores o cantinas directamente relacionados con luchas de los movimientos sociales. Por ejemplo, cuentan en uno de sus textos como en el último momento de huelgas que hubo en Francia, las huelgas por la reforma de las pensiones, pues como hacían comedores de cara a la gente que estaba en huelga, ¿no? Para pues darles apoyo. Por otro lado, también destinan en parte de esa producción a reparto de alimentos para la gente que igual no tiene acceso, pues ya sea por medios económicos o por su situación social, ¿no? a esos alimentos, ese tipo de alimentos, ¿no? Que estamos hablando de verduras sobre todo ecológicas, ¿no? Sanas, y entonces pues lo reparten ya sea de forma gratuita o a precio libre. Bueno, lo interesante de este colectivo, pues eso, que lleva muchos años funcionando, que tiene un enfoque realmente, ¿no? de alimentar las luchas sociales y a la vez un enfoque como de clase, ¿no? de solidaridad de clase, ¿no? También es interesante porque, bueno, Rennes es una ciudad muy grande, ¿no? Pero como que tiene una infraestructura como para alimentar a cientos y cientos de personas. Es decir, no es algo anecdótico, sino que es algo que, bueno, que ya tiene unas dimensiones muy interesantes, ¿no? Porque alimentar a cientos y cientos de personas
pues ya sea en un encuentro del libro anarquista o ya sea en una huelga, una manifestación, pues ya estamos hablando de que realmente estamos avanzando hacia la autonomía alimentaria, ¿no? Y recientemente este colectivo ha sacado un texto muy interesante que se llama Convirtámonos, bueno, algo así, como seamos el granero de los Soulèvements de la Terre, ¿no? Que es este colectivo que ha dado mucho que hablar en los últimos años, los levantamientos de la tierra, sería la traducción en castellano, y que ha protagonizado manifestaciones o movilizaciones como la de Saint-Solin. Y entonces en este texto dicen, pues plantean la reflexión de tenemos que conseguir una producción o acceder a alimentos, o sea, en unas dimensiones que nos permitan alimentar macro luchas, macro movilizaciones como esta de Saint-Solin, por ejemplo, u otras que protagoniza esta gente de Les Soulèvements de la Terre, ¿no? Es decir, que hay toda una reflexión política y ideológica súper interesante. Por eso, bueno, a mí me parece como un referente este colectivo. Al hilo de este primer audio le preguntamos por qué es tan importante esta alimentación independiente para los movimientos y las luchas sociales. Claro, como que, o sea, el planteamiento teórico es, o sea, tú puedes hacer una revolución, o sea, tú puedes querer hacer una revolución, pero una vez que la hagas, tú tienes que comer, ¿no? Y ahora mismo la gran parte de nuestra alimentación depende del mercado capitalista y depende de una serie de empresas que son muy poquitas, en verdad, que controlan toda la alimentación. Es decir, hoy en día si quieres comer, dependes de una gente que es tu enemiga. Entonces, si vamos a hacer la revolución, tenemos que anticiparnos a esa problemática, ¿no? Ese es el planteamiento de colectivos como este de Again, ¿no? Vamos a anticiparnos, vamos por lo tanto a producir nuestra comida para dotarnos de autonomía y de autogestión, ¿no? O sea, vamos a producir nuestros alimentos, vamos a distribuir los alimentos, vamos a consumir nuestros alimentos, ¿no? Y no dependamos del mercado capitalista o de grandes empresas como Nestlé o de grandes distribuidores como Carrefour o Mercadona, bueno, todas estas empresas que conocemos, ¿no? En el próximo corte el compañero nos habla del movimiento Food Not Bombs. En primer lugar nos lo presenta y además le preguntamos cómo se abastece de alimentos este movimiento. Bueno, Food Not Bombs, no sabría decirte exactamente los orígenes, pero bueno, fue una serie de iniciativas que se empezaron a dar en ciudades, pues en países como Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, y que rápidamente se fueron difundiendo a muchos otros lados. Y lleva eso desde los años 80, perdura hasta la actualidad y básicamente son comedores vegetarianos o veganos a pie de calle, en la calle, y donde la gente cocina colectivamente y come así, comparte una comida y bueno, el enfoque es, no hay un mensaje político que es vamos a alimentar a la gente porque la gente está sufriendo, o sea, le cuesta acceder a una alimentación saludable. Vamos a destinar recursos a eso, que es lo fundamental, lo básico a nivel material. Y en realidad lo que están destinando el dinero los gobiernos es a fabricar armas o a financiar guerras, ¿no? Entonces, pues todo ese dinero que se destina a la guerra, pues se debería de destinar a la comida, ¿no? O sea, sería como lo básico, ¿no? Porque, vamos, que todo el mundo tiene que comer y, o sea, es un derecho, vamos. Eso ya depende un poco de cada ciudad, de cada colectivo, ¿no? Pero en general, bueno, las vías de conseguir alimento son pues huertos autogestionados. También hay lo que se llama el recicle, ¿no? Aprovechar desperdicios alimentarios de la industria o de las tiendas, ¿no? Ir a por ello.
Y luego pues donaciones, lo de toda la vida, ¿no? Si la gente dona alimentos. Eso ya un poco depende de cada colectivo. Otra experiencia internacional de la que venía hablando y le quisimos preguntar fue la del barrio libre de Lentilleres, en Dijon, Francia. Sí, esto es una experiencia que tuve la suerte de conocer personalmente. El barrio de Lentilleres es un barrio que lleva unos 10 años ocupado y que tiene varias hectáreas y que consiste en, se compone de varias casas, algunas autoconstruidas, también bastantes caravanas o, casas así más móviles. Y la otra parte de este barrio ocupado es que tiene unas huertas gigantes, muchísimos árboles, frutales o no, o sea, áreas de bosque. Y toda la actividad del barrio está un poco orientada a eso, a producir alimentos. Es una zona un poco periurbana, pero está en medio de la ciudad, ¿no? Entonces son huertos urbanos. Y en este barrio todas las semanas, todos los jueves, tienen una iniciativa que se llama el mercado de Lentilleres, y básicamente lo que hacen es poner sobre unas mesas la producción de las huertas, pues lo que corresponda con la temporada, ¿no? Si es temporada de patatas, pues hay más patatas, si es temporada de zanahorias, pues zanahorias. Y entonces lo ponen eso en las mesas, ponen un bote y dicen a la gente, coged lo que queráis a cambio del precio libre, ¿no? Es decir, das dinero si tienes. O sea, si dispones de dinero, das lo que consideres. Si no dispones, puedes no poner nada y aún así coger alimentos, ¿no? Entonces, pues yo lo he vivido esto y es muy, muy bonito, ¿no? Pues ves a gente de fuera del barrio, gente corriente, ¿no? O gente obrera que vive en las cercanías, que se acerca y pues coge los alimentos, echa algo de pasta o no, y como que se entablan conversaciones y no sé, es como un momento muy, muy bonito. Y eso lo hacen, pues como digo, todas las semanas. En relación a esta experiencia nos sorprendió la idea de un barrio entero ocupado, entonces quisimos hacerle esta pregunta. ¿Cómo fue el contexto que llevó a la ocupación de un barrio entero como el de Lentilleres? El barrio de Lentilleres era una zona degradada, ¿no? De esto, pues suelos abandonados, pues que estaban con zarzas o... hay algunas casas que estaban abandonadas, ¿no? Entonces poco a poco la gente se fue metiendo en esas casas y un día como que un colectivo dijo, vamos a usar estas tierras porque estas tierras ahora mismo no se usan, pero antiguamente formaban parte antiguamente eran las huertas que alimentaban a la ciudad de Dijon, ¿no? Entonces era como... Eso, un grupo de personas decidió ocupar esas tierras, hicieron una manifestación. Ese día, ¿no? Fueron con azadas y otras herramientas de huerta en la mano y se dirigieron a esa zona, a ese barrio, y prepararon el terreno para cultivar las huertas. Y eso fue el comienzo y poco a poco se fue ampliando. Se ve que no tuvieron muchísimos problemas con las autoridades al principio, luego sí que han tenido bastantes movidas, pero como progresivamente han conseguido ocupar la totalidad del barrio y han conseguido resistir, y ahí siguen, aunque están amenazados, ¿no? Que les echen, porque ahí quieren hacer como pues proyectos urbanísticos especulativos, quieren hacer un ecobarrio, es decir, huertas, casas y con huertas, ¿no? Todo muy, muy legal, claro. Pero esperemos que no lo consigan y que el barrio se mantenga libre para siempre. Atomic Production. Avec mes copines, on hâte de piloter le jet, pour ça pas besoin de minauder.
l'avais pas vu venir. Vaille que vaille, j'effacerai vos sourires. T'es tenace mais je suis bien pire. La menace elle vient d'en bas. Vous s'enjaille sur vos ruines, éclabousse vos principes. J'pousse un soupir de plaisir. Niquer l'état, braquer la banque. Pousser dans le tas et que vivent les branques. Et que vivent les branques, et que vivent les branques. Lidago c'est d'un mec, 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 Lidago c'est d'un mec. J'ai la rigueur d'un tolard, j'quitte mon malheur tous les soirs. J'monte la chaleur jusqu'à tard, j'quitte ma torpeur, j'prends ma part. Ambiance story dans le lit, sous un torrent de fuite. J'devrais bouffer le pissenlit par la racine, ouais, par la racine. T'as besoin d'un couteau suisse pour trouver mon clitoris. Rejoins sur la piste, toucheras si j't'autorise. J'ai jamais tort, sauf quand je me trompe. Avec mes cops on ira manger le monde, on ira manger le monde, on ira manger le monde. En attendant je tourne en rond dans un 30 mètres carrés, c'est mieux que 9 mètres carrés. Maton derrière l'œil ton, à t'en rendre taré, à t'en rendre taré. En attendant je tourne en rond dans un 30 mètres carrés, c'est mieux que 9 mètres carrés. Maton derrière l'œil ton, à t'en rendre taré, à t'en rendre taré. Y a continuación, cerrando el bloque de experiencias internacionales, le preguntamos por las experiencias de los barrios agrícolas de la ciudad colapsada de Detroit, en Estados Unidos, o las experiencias de autosuficiencia agroecológica surgidas en Cuba a consecuencia del denominado periodo especial, sobre lo cual, por cierto, hablamos también en nuestro programa 51. Sí, simplemente... O sea, tampoco lo tengo estudiado ni lo conozco de primera mano, así que tampoco me quiero mojar mucho, pero bueno. Siempre Detroit se cita como ejemplo, ¿no?, de ciudad colapsada. Cuando llegó la crisis económica, pues ya no te sé decir cuál, si la del 2008 o anterior, y toda la industria se fue a la mierda, pues básicamente la ciudad colapsó, ¿no? Muchísima gente en paro, pobreza, drogas, de todo, ¿no? Y bueno, como que surgieron iniciativas medio espontáneas, medio institucionales para cultivar zonas de la ciudad, y lo han conseguido, ¿no? Hombre, no sé si consiguen alimentar a toda su población, pero bueno, tienen ahí una buena producción y como alternativa, ¿no?, a colapso, pues es un buen ejemplo. Respecto a lo de Cuba, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Con el tema del... Cuando colapsó la URSS, el periodo especial y todo eso, pues como que dijeron tenemos que buscar alternativas al azúcar, que era lo que se cultivaba y exportaba antes, y bueno, tirar un poco así de la autogestión y de las huertas ecológicas, y lo mismo, tampoco es la panacea, pero bueno, son ejemplos que me parecen interesantes. Pasando a las experiencias recientes en Cantabria, el compañero comentaba en los artículos que, aunque en la actualidad no hay experiencias en activo, que sepamos, ha habido experiencias diversas en los últimos años, y le fuimos preguntando por algunas de ellas, empezando por Asalto de Mata, sobre la cual ya estuvimos hablando un poco en nuestro programa 39, hace unos años. Sí, Asalto de Mata me parece... O sea, no lo llegué a conocer de primera mano, pero bueno, he leído algún texto sobre ello y me han hablado de ello, y me parece interesante porque fue un colectivo que planteó producir alimentos, hacer huertas, también desde un enfoque pues anticapitalista, desde la agroecología, ¿no? Como, o sea, lo que más interesante me parece es ese enfoque, ¿no?, de combativo, ¿no? O sea, realmente de alimentar las luchas, ¿no? Y bueno, eso, era un colectivo que hacían huertas, hacían cestas que repartían a un grupo de consumo, y las huertas estaban en distintas zonas de Cantabria, en el ámbito rural, y bueno, pues también era interesante, ¿no?, el enfoque que tenían pues del reparto del trabajo, reparto de los salarios en
función del trabajo, pero de forma igualitaria. También un poco el hecho de que la gente que recibía las cestas no fueran como consumidores pasivos, sino que se implicasen en el proyecto. Es decir, el proyecto funcionaba a través de asambleas, ¿no? Y pues donde todo el mundo participaba, ya sea los productores o los consumidores. Bueno, como unos enfoques muy interesantes, y también pues interesante de que eso tuvo lugar en Cantabria, ¿no? En el siguiente corte nos habla de la Red de Alimentos Recuperados de Cantabria, una iniciativa que surgió en el año 2018 y que estuvo funcionando unos años en Santander. En la primera parte del corte nos la presenta, en la segunda parte le preguntamos sobre la respuesta de la gente ante esta iniciativa. Esta iniciativa la llegué a conocer de primera mano y bueno, fue un grupo de personas que se reunía de forma semanal en la calle San Sebastián en Santander y quedaban a una hora, acudían a los contenedores frente a los supermercados y tiendas de alimentos, donde, bueno, para quien no lo sepa, los contenedores de las ciudades están llenos de comida, comida en buen estado que se puede comer. Parece sorprendente, pero así es. En Occidente, en todas las ciudades, se desperdicia un montón de alimentos. Pues por ejemplo, si hay una bolsa de patatas donde una de las patatas está podrida, pues la tiran entera, ¿no? Porque ya no se puede vender. O sea, o por ejemplo, si las manzanas que están a la venta tienen una forma un poco fea, pues también la tiran, ¿no? Y todo eso, en verdad, se puede comer. Entonces, todos esos alimentos, hay gente que los aprovecha, que es lo que se llama reciclar, ¿no? Y bueno, volviendo a la red esta de alimentos recuperados, pues eso, quedaban a cierta hora, acudían a estos contenedores, recuperaban esta comida y a continuación la llevaban a un punto en concreto, las ponían encima de unas mesas y ahí decían, pues nos repartimos lo que hemos conseguido, cada uno por nuestro lado, y también llamamos a que la gente que esté interesada se pase y coja lo que quiera, ¿no? Entonces el enfoque de este colectivo muy interesante, ¿no? Porque era como una forma de proporcionarse y proporcionar a otras personas alimentos de forma gratis y al margen del mercado, ¿no? Y bueno, estuvo funcionando durante varios años y luego ya, pues no sé si a raíz de la pandemia o por problemas o por cansancio, pues este colectivo ya dejó de funcionar, pero bueno, muy interesante que esto tuviese lugar y en un sitio como Santander, ¿no? La gente, claro, le produce rechazo, ¿no? De primeras, porque pues dice, ¿de dónde viene esta comida? Que viene de los contenedores, son unos sitios sucios, ¿no? Pero bueno, una vez que se acerca y ve que pues los alimentos no tienen tan mala pinta y que son gratis, ¿no? Que son como, joder, pues puedes coger lo que quieras, aquí nadie te juzga, ¿no? Entonces como que pues la gente se fue acercando poco a poco y, ¿no? Como que se formó un grupo así de gente habitual y, o sea, como, claro, no hay prejuicios y hay rechazo, ¿no? Pero hay gente que consigue superar un poco esos prejuicios y ese rechazo y se acerca y eso es lo bonito, ¿no? De esta experiencia. En el próximo audio le preguntamos sobre una iniciativa como fue la Crepería Antirrepresiva y acerca también de los comedores veganos que durante muchos años se realizaron en el centro social ocupado La Lechuza en Monte. Bueno, la Crepería Antirrepresiva
Era como un mini proyecto autogestionado que consistía en llevar, o sea, en hacer crepes en eventos pues culturales políticos, crepes que se vendían a precio libre y que el dinero que se conseguía, se recaudaba, se destinaba pues a causas antirrepresivas. Entonces, bueno, era un proyecto de unas pocas personas, así un poco informal, que acudió a unos eventos, pues a un concierto en el New, a un festival. Bueno, era un proyecto que duró poquito tiempo, pero que era bonito. Bueno, es divertido, la gente le gustan las crepes y se acercan y las piden y no sé. Y lo interesante era eso, como el enfoque ese de recaudar dinero para destinarlo a las luchas, bueno, en este caso antirrepresivas, ¿no? Como una iniciativa autogestionada y que respecto a los comedores veganos de la Lechu, bueno, el Centro Social Ocupado de la Lechuza durante muchos años fue... O sea, allí durante muchos años se realizaban comedores periódicamente, comedores veganos. Se realizaban con alimentos de la huerta o también alimentos reciclados. Y bueno, una experiencia interesante porque conseguía juntar a bastantes personas, a veces hasta 50 personas. Era un momento donde se compartía pues el momento de cocinar, ¿no? Se compartían recetas, por ejemplo. Y también toda esta comida pues se solía vender a precio libre y servía pues para financiar el centro social, para luchas, para colectivos y bueno, también como que por destacar algo el hecho de que fuese vegano, ¿no? Como que había un compromiso ahí por parte de la gente que lo organizaba de que fuese vegano, ¿no? Compromiso militante, ¿no? No por moda la moda del veganismo, sino por un compromiso, ¿no? Y en último lugar le preguntamos acerca de su visión sobre los grupos de consumo, iniciativas que existen también en Cantabria. Claro, los grupos de consumo pues llevan muchos años funcionando en muchos sitios, en el Estado español, en Cantabria, y hay de todo, ¿no? Hay algunos más con un enfoque más agroecológico, anticapitalista, combativo, y otros que son básicamente gente que se junta para hacer compras colectivas, ¿no? Entonces, bajo el paraguas de grupos de consumo, pues eso, como digo, hay de todo. Y entonces, pues le veo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y entonces, claro, pues depende un poco del enfoque de cada grupo de consumo, ¿no? Los que quizá no se preocupan tanto por cuestiones como el anticapitalismo o la agroecología, pues igual te van a comprar productos que vienen del otro lado del mundo, fuera de temporada, y eso, que dejan unos impactos de la hostia, ya sea a nivel ambiental, ya sea a nivel de la gente que los produce, ¿no? De gente explotada. Y luego hay otros grupos de consumo que están más concienciados, ¿no? Y que te van a decir, bueno, pues vamos a comprar productos de cercanía, de productores locales, o de gente que paga bien a sus trabajadores, ¿no? Productos de temporada, ¿no? Entonces, pues bueno, hay de todo, como digo. Una crítica que le hago a los grupos de consumo es que igual son como grupos un poco cerrados, un poco exclusivos. Me da esa impresión, ¿no? Entonces, pues es de gente igual que proviene de ámbitos militantes y está un poco desconectada con la realidad social, o gente que igual pues tiene un enfoque más individualista de pues yo lo único que quiero es comprar de forma colectiva, pero para ahorrarme gastos o para acceder a productos ecológicos super guays porque me preocupo por mi alimentación
personal, ¿no? Porque me preocupo, porque quiero tener una alimentación súper sana y súper... O sea, y todo con productos ecológicos, pero el resto de gente me da un poco igual, ¿no? O sea, como es la crítica que le hago a los grupos de consumo. Igual se quedan en grupos cerrados, pequeños, y no miran más allá. Como yo reivindico que la alimentación sana, ecológica y de proximidad, de temporada, debería ser accesible al conjunto de la sociedad, ¿no? A todo el mundo. Y sobre todo a gente de la clase obrera. O sea, que el producto eco no sea algo de clases pudientes. Para finalizar la conversación, le preguntamos acerca de las cuestiones que lanzó al concluir la charla en La Libre, hablando de cómo todos estos ejemplos cercanos estaban generalmente más orientados a la distribución y el consumo, siendo su punto más débil la producción. Y al hilo de ello, el compañero cerró la charla preguntando qué podemos hacer. ¿Hace falta, es posible o tiene sentido incidir en estas tres patas de producción, distribución y consumo? Al hilo de la charla y estas preguntas se formó un intenso debate en torno a todas estas cuestiones y se lanzaron varias propuestas concretas y todo ello derivó, de hecho, en una nueva fecha de reunión de las personas que estaban interesadas en crear algún grupo activo de trabajo en esta dirección de alimentar las luchas sociales en Cantabria. Así que vamos a escuchar los últimos cortes del compañero en el que nos comparte y nos amplía todas estas informaciones. Claro, la charla era un poco una excusa, ¿no? Era la excusa para pasar a la acción. Entonces, esa era... Mi llamamiento era, vamos a juntarnos para pasar a la acción, porque motivos, pues hay miles, ¿no? Comenzando por algo que es como lo que nos toca más inmediato, más de cerca ahora, que es la inflación, ¿no? Como estamos viendo como los productos... O sea, la alimentación está subiendo su precio brutalmente, o sea, ha doblado su precio y esto sigue subiendo y subiendo cada día, entonces era como, pues aunque solo sea por esa razón, vamos a actuar, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros motivos para actuar, ¿no? Como decía, pues recuperemos la capacidad de producir nuestros propios alimentos, la autonomía, no depender de unas empresas que son... completamente nocivas, que su objetivo no es alimentar, sino que su objetivo es hacer dinero. Y esto a costa de destruir la tierra, destruir la fertilidad de la tierra, contaminar la tierra, a costa de explotación de los trabajadores. Entonces, bueno, como digo, motivos para actuar miles. Pero no nos quedemos en la teoría y no nos limitemos a debatir y a pensar, sino que actuemos concretamente en nuestra realidad más cercana, en el ámbito local, ya sea en Santander o en Cantabria. Entonces eso era mi principal motivación de la charla. Actuemos ahora y alimentemos las luchas. Entonces, bueno, pues a raíz de mi invitación, pues como que se creó un debate, surgieron bastantes ideas interesantes. Por un lado, había gente que le tiraba más el rollo de no, hay que llevar alimentos a la gente que los necesita porque no llega a fin de mes o depende de los bancos de alimentos y los bancos de alimentos es que ya no dan ni aceite. Porque claro, con el precio del aceite pues es que ya se considera producto de lujo, entonces ya ni lo dan. Entonces, pues eso, había gente que le tiraba más el rollo, hagamos un banco de alimentos obrero. Otra gente era más bien partidaria o le apetecía más formar un colectivo de cocina destinado a, yo que sé, a eventos políticos, ¿no? Como festivales políticos o manifestaciones. O, por ejemplo, de cara a un desahucio, pues estar ahí presentes. No sé, surgieron distintas ideas. Una idea interesante que merece la pena mencionar es, por ejemplo, una persona dijo que podría ser interesante
ofrecer desayunos a niños y niñas durante los periodos de vacaciones, ¿no? Porque igual hay muchos niños y niñas que dependen de los comedores de los colegios para poder comer. Si no, en casa no tienen suficientes recursos como para alimentarles, ¿no? Pero ¿qué pasa fuera del periodo escolar, ¿no? ¿Qué pasa en vacaciones? Entonces, pues había una propuesta de hagamos comida en ese momento, ¿no? Cuando se necesita. Y bueno, en general como que sí que percibí ganas colectivas de actuar y de hecho pues hemos concretado ya una próxima quedada que será el 10 de noviembre. Tendrá lugar en el Centro Social La Libre en Santander y la hora pues me parece que es a las 7. Entonces, pues una quedada en la que seguiremos hablando de estos temas y concretando formas de actuar, ¿no? Entonces, pues a ver, que yo creo que nos juntaremos unas cuantas personas y por supuesto es un espacio abierto para que quien quiera acudir ese día, pues invitada está. Eso, surgieron distintas ideas en el debate y hubo momentos como que parecía como que algunas ideas entraban en contradicción o eran contrapuestas a otras ideas, ¿no? Pero yo creo que todo lo que se mencionó se puede complementar, o sea, todo es posible, ¿no? Si esto acaba dando sus frutos y se crea un colectivo en Cantabria destinado a alimentar las luchas, este colectivo puede hacer, o sea, está todo por hacer, ¿no? Entonces puede tanto actuar en ámbitos más militantes, en manifestaciones, en festivales políticos, pero también puede actuar a nivel de barrio o a pie de calle, haciendo comedores sociales, ¿no? Como que no son ideas incompatibles, sino que va a depender un poco de las energías que tengamos, de las ganas y de las personas que seamos, ¿no? No, una idea que se me ha olvidado comentar es como que se mencionó que podría ser interesante que la gente que tiene huertas, ya sea individuales o colectivas, hay momentos del año en que produce muchos excedentes, ¿no? Sobre todo en verano. Entonces podría ser interesante que esa gente se implicara con este colectivo donando parte de sus excedentes, ¿no? Pues yo qué sé, este año hemos tenido una cosecha brutal de patatas, pues vamos a dar unos cuantos kilos para tal comedor que tendrá lugar este día o para tal distribución de alimentos, ¿no? Entonces como que una idea que surgió muy interesante es que se cree una coordinación de huertas urbanas, o sea, huertas autogestionadas, ya sea individuales o colectivas, para reconducir los excedentes a las luchas. A modo de cierre, es importante resaltar que las iniciativas mencionadas en Cantabria en este programa son solo algunas, pero que ha habido muchas más, como por ejemplo el Banco Obrero de Alimentos, que estuvo activo unos años, pero que actualmente ya no está en funcionamiento. Estas otras alternativas no las hemos abordado en este programa por falta de tiempo o por desconocimiento de su formación y funcionamiento más en profundidad, pero podrían ser foco para futuros programas. En ese sentido, si conocéis otras experiencias que queráis compartir, ya sea pasándonos información o mejor aún, animándoos a contárnoslas en estos micros, pues os animamos como siempre a escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com. Y además, ya sabéis, como habéis podido escuchar en los últimos audios, si queréis formar parte del grupo de trabajo que se está creando, os animamos también a pasaros por la reunión que hay fijada para el próximo viernes 10 de noviembre a las 7 de la tarde en la librería La Libre en Santander.
فرحانها يجوهر في اللي شافها هاد الليلة محال ننساها جابت عليا مولات الحزام وعطاتني روضي وفي لاكورنيش فرحانها يجوهر في اللي شافها هاد الليلة محال ننساها يا ماما ويا ماما شاطرة في القتلة تحواس البطويات يا ماما ويا ماما شاطرة في القتلة تحواس البطويات في حفلة صار ليالي وعاودتي تفيت على وجهي حتى كان الحال قلبي زير كبير يا مولاي الشيرة تبقي حفلة صار ليالي وعاودتي تفيت على وجهي حتى كان الحال قلبي زير كبير يا مولاي الشيرة تبقي. No queríamos dejar pasar una vez más en el nido, en este programa, la oportunidad de sumarnos a los mensajes de solidaridad y de apoyo al pueblo palestino ante la masacre que se está llevando a cabo en Gaza por parte del Estado de Israel, en la actualidad con los dramáticos acontecimientos que estamos viviendo, pero también desde hace décadas. Es importante no perder la perspectiva del conflicto en su totalidad y, aunque todo atentado ante vidas humanas inocentes deba de ser condenado, el responsable de este conflicto existente ahora y siempre es el Estado de Israel y su apartheid y genocidio al pueblo palestino ante la impunidad permitida por parte de los actores de la comunidad internacional que tienen poder para actuar y tomar medidas contra ello y sin embargo se posicionan del lado de Israel o simplemente miran hacia otro lado. Bueno, por ello vamos a pinchar unas grabaciones y entrevistas, en primer lugar realizadas por nuestro compañero Toño el miércoles de la semana pasada en la concentración de Torrelavega, emitiendo un directo para Radio Argallo que nos pasó posteriormente. De estas grabaciones, por cierto, la última entrevista a un compañero de Interpueblos se corta en seco por un problema técnico, pero bueno, dio tiempo a que nos pudiese compartir parte de su mensaje. Y en segundo lugar, otra compañera nos ha enviado grabaciones y entrevistas realizadas en la concentración de este pasado miércoles en Santander. En ella, como os comentábamos, unas 1.500 personas condenaron y protestaron en sus cánticos bien alto contra la impunidad de la masacre y el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel. Bueno, pues dicho esto, vamos a escuchar las grabaciones y las entrevistas que hemos recibido de ambas concentraciones. Bueno, hoy es 11 de octubre de 2023 y comienza desde ahora el reportaje de la manifestación Paremos el genocidio en Gaza. Estamos en la Plaza de Mayor de Torrelavega. Hay unas 50 personas, puede haber 50 personas más o menos, ¿sí? Y aparte de esas 50 personas hay 3 tipos vestidos de azul. No sé si son personas, tendríamos que comprobarlo, hacer un examen médico para ver si efectivamente son personas. Pero bromas aparte, no parece que sea un buen momento para deshumanizar, porque precisamente es una de las tácticas que está utilizando Israel para aplicar su genocidio en Gaza, ¿no? Concretamente el ministro de Defensa de Israel ha dicho que se enfrentaba a animales humanos para referirse a la población palestina. Recordemos que Gaza es una de las regiones con mayor densidad de población del mundo, que es una cárcel, básicamente, la mayor cárcel del mundo, y en esa situación estamos. Gente muy variada, de muchos movimientos sociales, insuficientes, como siempre, porque a fin de cuentas deberíamos ser miles de ellos, pero bueno, estamos los que somos y somos las que estamos. Junto a nosotros una pancarta del Partido Comunista de los Trabajadores de España, Palestina vencerá. Y bueno, hemos visto también a otros colectivos de distintas características. Vamos a ver si conseguimos hablar con alguien desde Radio Argallo. No sé si alguien querrá hablar con nosotros sobre por qué está en esta manifestación. Tenemos aquí gente del PCTE, de algún otro colectivo. ¿Sí? Bueno, pues tenemos aquí un compañero militante del PCTE. Hola Pablo, bienvenido a Radio Argallo, no en directo por problemas técnicos, pero lo más casi parecido. Muy bien. Bueno, en lo personal aquí nos conocemos la mayor parte de los que estamos aquí, lo cual no deja de ser muy triste porque es que somos muy pocas, mucho menos de las que deberíamos, pero dentro de las pancartas sí que hemos visto la de vuestro partido, el PCTE, el Partido Comunista de los Trabajadores de España. Si nos podríais comentar un poco por qué estáis aquí.
Bueno, pues venimos a esta concentración convocada por el Rincón Cubano y otras organizaciones con la intención de protestar contra una nueva masacre, que no es ni mucho menos ni la primera, ni por desgracia sospechamos que será la última, del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, con declaraciones de uno de los ministros como que consideran que el pueblo palestino son animales y actuamos en consecuencia, ¿no? Es decir, que no hay una guerra como tal, digamos, en la que intervenga el Estado sionista en defensa contra el ataque de Hamás, sino que aprovechan eso como excusa o pretexto para continuar el proceso que lleva ya décadas abierto de liquidación del pueblo palestino, ¿no? Con todos los medios a su alcance, como ha sido un cierre total de la Franja de Gaza, que es una cárcel a cielo abierto, podríamos decir, con el corte de suministros, de gas, de combustible, de luz, de agua, de alimentos, etcétera, ¿no? Así que estamos aquí para clamar contra eso, pedir a la comunidad internacional que cese ese doble rasero que tiene, y lo podemos ver bien con un caso en comparación como puede ser el de Ucrania, y que se pase de los llamados a la racionalidad en la defensa de Israel y se pase a exigir directamente a Israel que cese este apartheid y esta nueva masacre contra el pueblo palestino. Por eso estamos aquí hoy. No sabemos cómo seguirá esto, problemas del falso directo y las capacidades limitadas de esta nuestra mini estación de Radio Argaya, pero por sacar algo concreto, ¿cuál podríamos decir que es la postura del PCT respecto al conflicto? Vamos, mejor no nada de conflicto, vamos a hablar a las claras, respecto al genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Efectivamente. Pues desde el PCT, bueno, a lo que llamamos es a cesar la ocupación o las ocupaciones ilegales de todos los territorios que deberían pertenecer al Estado palestino y que están separando ahora mismo los territorios palestinos de la Franja de Gaza y de Cisjordania, la recuperación de las fronteras acordadas por Naciones Unidas, si no me equivoco, en 1967, algo que lleva Israel sin respetar pues 5 décadas, más de 5 décadas, y en ello incluimos también la recuperación de Jerusalén Este como capital de ese Estado palestino que se lleva reclamando, ¿no? Esa sería un poco la posición del PCTE en cuanto a, como bien dices, no el conflicto, sino pues la guerra y el apartheid que tiene declarado de forma diaria, permanente, el Estado de Israel. Muy bien, pues muchas gracias por tus palabras, Pablo. Vamos a ver si conseguimos más voces más diferentes. Muchas gracias. Adiós. ¿Esto a lo mejor? Sí, dale. Bueno, pues ya que estamos aquí, podemos decir que eres una vocera de Mirera, ¿podría decirse? O mejor no y decimos otra cosa. Bueno, no, creo que soy una integrante de Mireras y estoy participando hoy aquí en esta actividad y estoy tratando de que se visibilice la violencia que se sufre a través del colonialismo en todas partes del sur global. Vale, bueno, la primera pregunta que os queríamos hacer en realidad es ¿por qué estáis aquí? Pero ya nos lo has contestado, Marianela. Y bueno, ya que estamos aquí, ¿quieres aprovechar y comentarnos un poquito en qué consiste la colectiva de Mirera? ¿Qué tipo de actividades hace o hacia qué dirección va? Bueno, la colectiva Mirera se crea este año, hace unos pocos meses, o sea que somos muy novatas todavía en lo que es difusión, ni siquiera tenemos redes, ni tenemos nada, solo un correo electrónico a través del cual nos comunicamos y nos vemos de manera presencial en asambleas que hemos tenido con la periodicidad que podemos, porque no nos tenemos que olvidar que la mayoría de mujeres migrantes, que lo somos todas, tenemos unas vías complejas a nivel de horarios y demás, pero bueno, la intención que teníamos era por lo menos juntarnos para hablar de nuestras experiencias migratorias, empezar a partir de ahí a deconstruir muchas formas de entender el racismo y el colonialismo que igual teníamos internalizadas también, porque ninguna estamos libres de tenerlas, pero sí que es verdad que la intención que traemos es por lo menos que los ámbitos en los que participamos, el colonialismo y el racismo, sea un debate necesario
por imprescindible y que se pueda empezar a hacer a partir de acciones que estamos tratando de sacar adelante. Hola, ¿qué tal? Estamos grabando en falso directo desde Radio El Gallo para el Pájaro Observador, parte del Pájaro Observador y más gente. Estamos entrevistando a algunos de los colectivos que andaban por aquí. No sé si te animarías a decirnos unas palabras en falso directo. Pues no lo sé. Pues bueno, vamos a ello. No, en realidad explicarnos un poquito el porqué de esta convocatoria y en qué situación estamos. Pues el porqué de esta situación es por la situación que están viviendo actualmente los palestinos en Israel. Y también denunciar a las políticas de los estados occidentales que ponen el foco en la violencia en este momento, cuando los palestinos lo están sufriendo durante 70 años y todos los días. Y solamente por el hecho de ser ocupantes ya se está produciendo violencia con ellos. Entonces, no es terrorismo, lo que estamos viviendo es un genocidio. Y que posiblemente llegue, pues no sé a qué extremos, pues no sé cómo terminará la historia. Pero vamos, que los palestinos lo están viviendo eso desde hace 70 años. Sí, efectivamente, esta violencia estructural que comentas, que además para más siempre se ha visto recrudecida más en los últimos días, con estos cortes de electricidad que ya existían pero que ahora son sistémicos, cortes de agua, etcétera, etcétera, que efectivamente pues se han venido haciendo desde hace 70 años, como bien señalabas. ¿Cuál sería la posición de Interpueblos ideal para el conflicto? ¿Cuál es la postura que creemos que puede ayudar a la población palestina? Entendiendo una solución política con todo lo complejo que sea. A ver, lo que tendría que acabarse esta situación. Los palestinos tendrían que tener su tierra, los palestinos tendrían que tener su dignidad. Los palestinos no tendrían que estar machacados como están machacados. No hay equidistancia, no se puede plantear nunca la equidistancia entre un ejército con 4 cohetes, no se puede plantear la equidistancia entre gente que está tirando piedras con gente que está armada hasta los dientes. Entonces, es buscarlo y la solución la tendrían los palestinos. Nosotros estamos aquí para apoyarles, porque así llevamos mucho tiempo y porque así seguiremos, porque creo que esto es la forma de actuar más correctamente en buena lid, no sé, en un mundo más de otra forma, ¿sabes? Sí. El que estamos viviendo. Sí. Y yo quiero aclarar... ¡Viva Palestina libre! ¡Pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! Hola, buenas. Estamos transmitiendo en directo para Radio El Gallo. Está grabando un poquito para la Radio Libre de Cantabria. Saber por qué están acá, por qué piensan que es importante estar acá en el día de hoy. ¿Te parece que es importante estar acá? Por supuesto. Porque ¿Qué no se puede piensas permitir de lo que estamos viviendo? No se puede permitir lo que está pasando y que nadie haga nada, la comunidad internacional calle y sea cómplice. Y creo que como mínimo podemos estar en la calle y deberíamos estar todo el rato y todos. Me parece muy bien, me parece muy bien. O sea, ¿que crees que aquí tenemos que estar y tenemos que seguir en las calles? Por supuesto. Impulsando estar en las calles para poder demostrar que si queremos podemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Sí. Juntarnos de otra forma. ¿Cree que con eso es suficiente para parar los pies a las guerras que tenemos? Por supuesto que no, pero a veces sientes que no puedes hacer otra cosa que salir a luchar por lo que crees. Pero hasta que los que pueden no quieran pararlo, nada va a parar. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas. Para Radio El Gallo. Bueno, estoy en contra de la guerra. Estás en contra de la guerra y te parece que está bien que estemos acá en la calle, ¿verdad? Claro. ¿Y qué más cosas podríamos hacer? Sí. ¿Se te ocurre hacer más cosas? No sé. No queremos manifestarnos ahora porque a ver cómo va la situación y si consiguen negociarlo y se establecerá un Estado, me imagino que se establecerá un Estado de palestino. Es lo que debería de ser, ¿verdad? Que se estableciera un Estado en Palestina. A ver cómo la opinión pública y todos los políticos
lo que van a... Dependemos, ¿no?, de las decisiones de la Unión Europea, que está traicionando la democracia y los derechos humanos, ¿no?, al no posicionarse frente al genocidio que se está cometiendo en Palestina. Consideran que es un genocidio lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es un gran genocidio, eso está clarísimo, como todos los que se han venido cometiendo en la vida. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué pensás del día de hoy, de por qué estamos acá? ¿Por qué te parece que hay que estar aquí? Yo no quiero una guerra, entonces es por eso. Vale. Pues porque es un genocidio esto y porque estamos en contra del apartheid de Israel. Bien. Y porque es mucho tiempo ya, muchos años y eso no se puede consentir, bombardear contra civiles. Ni esta ni ninguna guerra, ¿verdad? No, exacto. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Seguiremos por acá recogiendo testimonios, hay muchísima gente, bueno, muchas organizaciones, muchas organizaciones que se han juntado, que creo que eso es también demasiado patente en la mayoría de los lugares, ¿no?, donde se están haciendo estas movilizaciones. Gracias, Hugo. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Cerramos aquí este vuelo desde este nido oculto en lo alto de un árbol de algún salvaje bosque de Cantabria. Hoy, lo dicho, tambaleándonos por el temporal de viento y lluvia que envuelve a Cantabria. Si el nido, nuestros cables, micrófonos y nuestros vasos e hilos aguantan bien sobre este árbol estos días, nos escucharemos dentro de 2 jueves con un nuevo vuelo en el que en esta ocasión vamos a hablar con una compañera de la campaña Cerremos Vivotecnia. Y por ello os vamos a lanzar ya la pregunta de ¿sabéis lo que es Vivotecnia? Por si no fuese así y queréis ir buscando información estas 2 semanas hasta que emitamos el programa, os animamos a entrar en el blog de la campaña Cerremos Vivotecnia y os vamos a leer un pequeño fragmento de lo que es Vivotecnia. Es una empresa dedicada a la investigación por contrato con sede en el Parque Tecnológico QV de Tres Cantos, en Madrid. En sus laboratorios realizan pruebas toxicológicas para distintas industrias, cosmética, agroquímica, química, productos sanitarios, y para ello realizan experimentos en cientos de animales de distintas especies, como primates, roedores, perros o cerdos. El 8 de abril de 2021, la ONG Cruelty Free International publicó un vídeo con imágenes obtenidas por Carlota Saorsa dentro de Vivotecnia. En el vídeo se podía ver a trabajadores de la empresa golpeando, manipulando de forma agresiva y humillando a los animales en los que realizaban experimentos. Bueno, ahí os dejamos estas primeras informaciones para quienes no conozcáis Vivotecnia y queráis ir indagando un poco hasta que emitamos el programa dentro de 2 semanas. Y nada, por lo demás, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Ikasteko rituala, aurkituko alde, puñetako printzea.